Y yo por lo menos podría hacer un balance, ¿no? Que los primeros que hablaron del tema de descolonización es Frantz Fanon, un francés negro, ¿no? Que evidentemente puso en tapete la cuestión, ¿no? En 1960, donde toda la población francesa y el mundo entero estaba embobado con el marxismo, ¿no? Y hablar de descolonización, de la colonialidad, evidentemente era totalmente distinto y que no encajaba en la teoría marxista. Han tratado de forzarlo con la teoría de Marx sobre las nacionalidades, sobre naciones oprimidas, pero no correspondía en la reflexión misma. Frantz Fanon estaba yendo por otro lado. Evidentemente Frantz Fanon es la que puso incluso el título descolonización, ¿no? Precisamente para destacar la opresión del pueblo negro en África y en muchos lugares. Esto es un importante para decir que no es la discusión nueva, ¿no? Y esa discusión evidentemente después saltó aquí a América Latina, ¿no? Los más destacados en esa época de 1970 fueron Pablo Casanovas, por ejemplo. Pablo González Casanovas, por ejemplo, es muy importante, ¿no? En la sociología del pueblo oprimido, ¿no? Que destaca ya desde el punto de vista académico, político y económico. Y creo que esos recién después aquí rebrotó, ¿no? Y entre los cuales aquí en Bolivia evidentemente hay una diversidad de autores, ¿no? Y que ya trabajaron el tema. Entre ellos no podemos olvidar a Fausto Reynal, quizás el más lúcido en términos políticos, quizás no tanto académico, pero también en términos más políticos. No, hay muchos textos incluso que después terminan en algo romántico. Yo aquí en el sistema comunal describo tres etapas de pensamiento de Reynal, ¿no? Que han de ser importantes, ¿no? Pero no se era difícil, en mi criterio, posicionar políticamente en esa coyuntura, en ese momento donde, nuevamente repito, el marxismo era regla de oro para reflexionar. Este es un tema, ¿no? Por esa razón creo que desde 2005, perdón, desde 2006, y empieza a trabajarse el tema desde el nivel académico, fundamentalmente político, y el tema de descolonización. Pero también es muy polémico, no es fácil de entender, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos conceptos claros sobre, y la cual guió a la Avelino Signani también, ¿no? Dos conceptos claros sobre descolonización, ¿no? La primera se refiere, la colonialidad se refiere a la clasificación social. Eso es fundamentalmente sociológico, es decir, ¿no? Donde las relaciones sociales o las estructuras sociales están basadas en función de las pertenencias étnicas, raciales, lingüísticas, culturales, ¿no? Que ha permitido estructurar la sociedad nuestra. Y muy brevemente podría decir, ¿no? Incluso donde las clases sociales han sido construidas a partir de estas pertenencias raciales y étnicas fundamentalmente, y en última instancia el tema racial, ¿no? Yo en varios textos tipifico, digamos, la identidad, la construcción de la identidad a partir de cuatro conceptos, ¿no? La continuidad biológica, y la continuidad biológica en nuestra sociedad es muy fuerte por este tema de colonialidad, de racismo, ¿no? La continuidad biológica es en última instancia además que permite fijar diferenciar del uno al otro en última instancia, ¿no? Y el segundo es el contenido cultural, que cada vez es diríamos más mestiza en términos de mestizo cultural, ¿no? De intercambios de concepciones, de creencias, ¿no? Es el contenido cultural. Y no es un elemento diferenciador clara del contenido cultural. Por ejemplo, hay tantos indígenas aquí como yo indígena, ¿no? Que culturalmente nadie puede identificarlo fácilmente, pero desde visión más somática de pertenencia racial, sí, sería indígena, pueden decir, ¿no? Y el segundo concepto que trabajo, el tercer concepto, perdón, que trabajo precisamente la construcción de estos es la autodefinición. La autodefinición evidentemente es más, depende de cada uno, pero la autodefinición en nuestros tiempos, por este ejercicio, digamos, de imposición de una concepción social del mundo, de una creencia dominante hacia el dominado, creo que siempre la autodefinición ha sido una identidad o ha permitido identificarse
¿no? Como una negación de sí mismo, yo llamo a eso una identidad alienada. Yo soy mestizo, por decir, por ejemplo, ¿no? Y eso ha hecho, digamos, relacionarse con el otro como mestizo, pero hay una negación del otro, respuesta del otro, ya no considerada como mestizo, sino como indígena igual nomás, o como indio, como se dice. Ahora, como la palabra, bajo la ley es prohibido hablar indio, no sé pues, qué vamos a decir los que hemos escrito sobre eso. La última definición es la heterodefinición, es decir, cómo te define el otro. Bueno, no basta de autodefinirse, sino la heterodefinición. Y han descuidado este elemento de heterodefinición, es decir, cómo te define el otro. Y el que te define el otro es la que está ubicado en un lugar, ¿no?, de alta élite o de inferior, etcétera, ¿no?, precisamente a partir de estas pertenencias étnicas. Uno puede decir, por ejemplo, yo soy mestizo y cosas, y puede creerse a partir de su vestimenta que no tiene nada de contenido cultural. Hay muchos, por ejemplo, indígenas que no tienen ya ni idioma nativo, etcétera, ¿no?, y puede creerse, digamos, que realmente mestizo, pero a partir del otro, el otro lo mira igual nomás como indígena, si es moreno, aunque se niegue. Igual para mí es indio eres, y listo, no pasa por nada, ¿sí? Y no solamente el blanco dice eso, también el propio indígena, igual que yo eres, ¿qué te crees? ¿No? Eso es un elemento importante. Este elemento de identidad no es problema, aquí hay el problema. El problema es que todas las estructuras sociales institucionales, han sido trabajadas en función de esas pertenencias étnicas. Por ejemplo, muy simplemente, ¿no? Colegio militar, ¿no?, para los blancos, escuela de sargentos para indígenas. No hay ninguna relación que define, evidentemente, o norma que defina la prohibición, es cierto, pero están dos instituciones. Hay, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Nada, absolutamente nada.